Hay una pregunta del millón prácticamente que circula ahora en todos los corridos políticos de Guatemala. ¿Deben renunciar? Pero creo que la clave acá, y ya lo estamos discutiendo en la mesa, es cuándo aquellas personas que quieren postularse para un puesto de elección popular y que actualmente fungen una posición dentro del Estado, están obligados a retirarse de esa posición para obtener el derecho a participar. Nos acompaña para responder esa y otras preguntas Leopoldo Guerra, que se encuentra como director del Registro de Ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral, y nuestro invitado también habitual, Mario Fuentes de Starac, un abogado constitucionalista que nos ayuda a resolver estas dudas. A veces son vericuetos de la ley, ¿verdad, Mario? ¿O no son? Interpretaciones, ¿verdad, Claudia? ¿Cuándo deben renunciar? ¿Hay una fecha exacta? ¿Se cuentan los días del 2 de mayo para atrás? Sí, por ejemplo, para poder optar a una diputación, digamos un funcionario quiere optar a una diputación, tiene que haber renunciado 3 meses antes de la convocatoria de elecciones. 3 meses antes, si la convocatoria de elecciones es el 2 de mayo, se retrotraería al 2 de febrero. Esa sería la última fecha en que podrían renunciar. O sea que nuestro Congreso se podría quedar medio vacío, medio lleno. No, al revés. No, ese es en el caso de los, digamos, de los funcionarios que no sean diputados, porque si son diputados sí existe la posibilidad de la reelección y consecuentemente no tendrían que renunciar a su misma curul, ¿verdad? Sino que tendrían la posibilidad de reelegirse. Ministerios, entonces, debí decir. Quizás los ministerios quedan medio llenos, medio vacíos. Funcionarios y empleados del Ejecutivo tendrían que renunciar, ¿verdad? Ahí se usa mucho el término de cuando ejercen jurisdicción, y eso es lo que lo termina estableciendo. ¿Qué quisiera decir el concepto de que ejercen jurisdicción y que entonces qué tipo de funcionarios y de qué nivel estarían obligados a renunciar, especialmente para poder optar a una diputación? Bueno, yo entiendo que cuando la Constitución habla de que quienes ejercen jurisdicción o hayan ejercido jurisdicción antes de los 3 meses, se refiere a todos aquellos funcionarios que de alguna manera imparten órdenes, tienen personal a su cargo. Por ejemplo, un gobernador en un departamento ejerce jurisdicción, él incluso manda a la policía. ¿Un director departamental de educación? Un director pues manda dentro de los institutos nacionales también. Que están en esa jurisdicción. En esa jurisdicción, exactamente. Incluso como un antecedente, en el año 2011 se le aplicó a una candidata a diputada representante de la Procuraduría General de la Nación. Porque ejerce jurisdicción nacional. Porque renunció después de los 3 meses. Y aquí el tema de que la importancia de que es porque ejercen jurisdicción es que porque pueden incidir en los potenciales votantes de esa jurisdicción para que voten a su favor. Sí, y porque definitivamente toma decisiones que afectan a la ciudadanía de una determinada circunscripción territorial. Han habido algunos casos donde han tenido que recurrir después a las Cortes, por ejemplo, alcaldes que han optado a ser diputados. Uno de los más famosos que recuerdo son 2, David Pineda en Puerto Barrios, Francisco Cárdenas, Chico Cárdenas, que es actualmente diputado, era alcalde de Zaragoza y optó a la diputación por Chimaltenango. No pudo tomar posesión en tiempo en lo que se dilucidaba si debía haber renunciado o no, y al final tomó posesión y es diputado actualmente. Claro. Donde sí se parte, los alcaldes sí pueden seguir siendo alcaldes y lanzarse diputados en sus departamentos. Bueno, la ley habla de funcionarios que ejercen jurisdicción. Un alcalde ejerce jurisdicción dentro de la circunscripción municipal. Es decir, un alcalde debe renunciar. Pero las resoluciones les han permitido tomar el cargo posteriormente. Claro. Es una pregunta, claro, que regresamos a la pregunta que decía Claudia, ¿es de interpretación eso? No es de interpretación. ¿Hay jurisprudencia en esos casos? Jurisdicción significa ejercer autoridad, ¿verdad? Digamos, ejercer una función pública. Y consecuentemente, si ejercen autoridad, tendrían que ajustarse a lo que dice la Constitución claramente, de que si ejercen jurisdicción en el lugar en donde van a candidatear, tienen que renunciar. Y en el caso de todos los funcionarios, ya no es si ejercen jurisdicción, dice 3 meses antes de la convocatoria de elecciones. Acá la pregunta de fondo es si la vicepresidenta Roxana Valdetti, de tener intenciones para postularse a un nuevo cargo, debe renunciar o no, Mario. A mí no me cabe la menor duda de que debe renunciar.
¿verdad? Pero no por esa prohibición de la que estábamos hablando. No, porque ese es para diputados, ¿verdad? Ella debe renunciar porque hay un aspecto fundamental. Ella con el presidente de la República no solo son en un momento dado jefes del Ejecutivo, sino que también son jefes de Estado y representan la unidad nacional. Y consecuentemente, pues, no pueden postularse por una facción determinada que sería un partido político, siendo presidente y vicepresidente. Y al mismo tiempo existen normas constitucionales claras de que los funcionarios del Ejecutivo están al servicio del Estado y no pueden, favorecer a partido político alguno. Pero la vicepresidenta en algún momento dado dijo que ella era vicepresidente de 9 a 5, con lo cual en principio los fines de semana podía ejercer cualquier otra como función secretaria que no general fuera. del Partido Patriota y Lo cual dirigir un ACC y meeting el TSE ya de dijeron un que no. lanzamiento. Eso es totalmente absurdo, ¿verdad? Uno es nombrado o electo presidente y vicepresidente de la República durante 4 años. ¿verdad? 1461 días. 24 horas de los 4 años van a ostentar los cargos de presidente y vicepresidente. A ver, pero circula esta versión y a ver quién de los dos abogados me quiere responder esto. Es una versión que circula entre políticos actualmente, la cual sugiere lo siguiente: la vicepresidenta va a plantear a través del Congreso, o el Congreso va a plantear la consulta si es que ella debe renunciar o no. Y como sabemos que la Corte de Constitucionalidad resuelve en plazos bastante extensos, mientras llega esa respuesta, ella puede ostentar el cargo. ¿Qué sucede entonces allí? No, ese cargo es nulo. Simple y sencillamente ella no puede optar a la alcaldía, pues no podría optar. Simple y sencillamente es nulo, sea cuando sea que se resuelva. Voy a poner a Leopoldo otra vez en una posición complicada por la pregunta, pero es que ya hay una anticipación de criterio en algo de esto, porque ya tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte de Constitucionalidad establecieron que ser secretaria general del partido y ser vicepresidente simultáneamente eran violatorios, o sea, eran contradictorios. ¿Por qué? Porque estaba favoreciendo a un partido político, esto basado en el 154 de la Constitución. Ahora, ¿qué diferencia hay en que sea secretaria general del partido o que sea candidata a la alcaldía de ese mismo partido? Bueno, como usted dijo, me pone en una situación complicada y yo realmente no podría yo realmente en este momento dar una opinión al respecto. ¿Por qué razón? Porque si en su momento la señora Valdetti decide participar y tratar de inscribirse como candidata, a mí me tocaría resolver la solicitud de inscripción. Entonces estaría yo anticipando. Pero Mario no tiene que resolver eso. Mario, es por eso que yo he dirigido mis preguntas a él. Pero le quería hacer la pregunta cabalmente para que pueda exponer esto que nos está diciendo. Pero Mario, esa pregunta. Claramente el Tribunal Supremo Electoral estableció un precedente, ¿verdad? De que cómo va a ser posible de que siendo vicepresidenta de la República va a ostentar el cargo de secretaria general. Claro. Eso ya está dando, digamos, una pauta de que igualmente, siendo vicepresidente, siendo presidente, además nunca en la historia del país ningún presidente y vicepresidente se ha postulado para un cargo público precisamente porque ostentan esa representación de la unidad nacional. Tendría que renunciar al cargo. Tendría que renunciar al cargo. Pero más bien hablemos ahora, dejemos este caso por un lado, porque si bien es cierto, esto es lo que se escucha en su entorno más cercano, la vicepresidenta no ha dado una respuesta y prácticamente esa renuncia o no renuncia va a ser la confirmación de sus intenciones. Ahora ¿cuántas renuncias recibe ya el registro de ciudadanos? ¿Se tiene contabilizado o las llevan de última hora? Mire, normalmente en esta etapa en que estamos a la puerta de un proceso electoral hay mucha migración de afiliados de un partido a otro. Entonces frecuentemente se dan muchas renuncias de unos partidos para pasar a integrar otros partidos políticos, así como afiliación de nuevas personas. Pero sí se recibe un promedio de yo diría unas 1000 renuncias mensuales. 1000 renuncias mensuales. Sí. Imagínense eso, 1000 renuncias mensuales de cara a las elecciones. Sí. Qué atractivo es participar, es bastante. Ayer decía por aquí alguien en otra entrevista que en un municipio de aquí de la
de la ciudad capital, el padrón electoral había variado como en 10.000, 20.000 personas de un proceso electoral a otro, hablando de otro tipo de situaciones, ¿verdad? Pues eso ocurre también en los partidos políticos. Y ahorita pues están en la lucha muchos para poder llegar al mínimo que requiere la ley. Ahora, pues, hay una cosa que sucedió ahora con la forma tan, digamos, sorpresiva en que se restringe esto. Dejemos más allá de los posibles acarreados que iban a haber. Hay personas que probablemente iban a cambiar de circunscripción electoral para poder inscribirse como candidatos. Alguien le ha pasado a Tono Siliesar, fue alcalde de Jocotenango y el siguiente periodo fue alcalde de Antigua Guatemala. Hay personas que los agarraron tan de sorpresa que no pudieron hacer ese cambio de circunscripción para inscribirse para ser candidatos. Para efectos prácticos se cerró esa puerta. En este momento sí. Y también para pero acuérdense que para ser candidato, además tienen que tener los 6 meses para tener la calidad de vecino, pero todavía los tendrían porque las elecciones todavía faltan 6 meses, pero ustedes cerraron la puerta antes de esos 6 meses. Sí. Entonces hay gente que estaba esperando, y lo digo porque conozco a varios que esperaban, bueno, lo voy a hacer en marzo o abril, que todavía eran 6 meses las campañas antes de la campaña. Exactamente, pero en este caso ya no se puede. Bueno, el ciudadano sí puede, pero no va a cambiar su distrito. Mire, el ciudadano sí puede cambiar de vecindad. Es decir, yo estoy avecindado en la ciudad de Guatemala. Me mudo a Santa Catarina Pinula. Puedo ir a vecindar a Santa Catarina Pinula. Lo que no puede cambiar, según el acuerdo 1/2015, es la residencia electoral, el lugar en donde va a votar. Es decir, le va a tocar votar en la misma escuela, en el mismo establecimiento donde votó hace 4 años. Coincidencia que el ejemplo que usó fue Santa Catarina Pinula, porque por ahí era la pregunta, pero bueno. Pero yo le quiero preguntar, ya le preguntamos los efectos a Leopoldo y él nos explica cuáles son las implicaciones. Pero ahora, desde el punto de vista práctico, positivo, negativo, las ventajas y los beneficios de esta resolución. Pues yo creo, a mí, digamos, la decisión del Tribunal Supremo Electoral de haber suspendido esta posibilidad, no solo es una residencia electoral, ahí es donde la persona vive. Entonces la vecindad es la circunscripción municipal donde una persona reside. Consecuentemente, no es cuestión de que hablemos de 2 residencias. Residencia electoral es el lugar donde una persona pernocta, claro, una persona habitualmente está. Entonces, yo no creo que pueda cambiar su vecindad en este momento si no cambia simultáneamente su residencia electoral. Tiene sentido lo que dice Mario, Leopoldo, pero Ciudad de Guatemala tiene, según el censo, 950.000 habitantes, pero según el padrón electoral tiene cerca de 900.000 electores. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen su residencia de vivienda realmente en este municipio, pero viven ahora en Misco, en Villanueva, en Santa Catarina Pinula, en todos estos lugares, pero su residencia electoral la habían mantenido en el municipio de Guatemala. Por eso hay tanto votante extra en el municipio de Guatemala versus los vecinos realmente del municipio. Eso, al haberse cerrado también, si alguien quisiera ahora actualizarlo para hacerlo coincidir con su residencia de vecindad, que es Villanueva, por ejemplo, ya no lo puede hacer. No lo puede hacer y ese no sería un acarreado, ese es alguien que quisiera actualizar su residencia. Esas son las excepciones, ¿verdad? En ese caso particular tendrá que hacerlo hasta después del... Que son muchísimos, Leopoldo. Claro. Ahora tenemos un comentario interesante que María Isabel Moreira nos envía. Y dice, a mi criterio, ningún funcionario debiera postularse para un siguiente periodo, porque está trabajando todavía y está rindiendo cuentas hacia nosotros. Mario, ¿qué pasaría si la prohibición fuera así de tajante? Es que tiene su razón de ser. ¿Por qué al funcionario se le prohíbe en ejercicio del cargo que se postule como candidato? ¿Por qué? Porque está en una posición que puede utilizar los recursos del Estado para los fines del mismo proselitismo, de la misma campaña electoral. Consecuentemente, por eso tiene la prohibición. Es decir, bueno, usted quiere aspirar, usted tiene que renunciar, ¿verdad? Y como dice claramente que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno, eso es tajante. Ahí no hay posibilidades de que vamos a soslayar esto para ver cómo lo tamizamos, como decía usted al principio, Claudia. ¿Será cuestión de criterios interpretativos? No, tiene su razón de ser. Además, eso quedó también establecido como una norma de ética
dentro del Código de Ética del organismo ejecutivo. Yo era comisionado de transparencia en ese momento cuando impulsamos precisamente ese Código de Ética. Algunos dicen, no, pero si habría una sanción moral. No, por favor. Estamos hablando de ética del servidor público. Esa es una ética pública importantísima dentro del país y consecuentemente tiene que respetarse ese Código de Ética. Pero pues nos preguntan, relacionado a esto, más estando a cargo de las organizaciones políticas, ¿por qué tienen tan pocos afiliados los partidos políticos? Y me refiero tan pocos en relación a la población en general, no que sean 10, son miles en muchos casos. Bueno, los partidos políticos, la mayoría de las veces se conforman con tener el mínimo que les exige la ley. La ley les exige un 0.30% del total de empadronados del proceso electoral anterior. Los empadronados a 2011 fueron de 7.400.000 habitantes y ese 0.30% son 22.023. Eso es lo que obliga a la ley. Y sin embargo hay partidos que no tienen los 22.023 y ahorita están en la carrera por llegar a eso. Apenas está empezando hay esto. partidos que tienen 90.000, 50.000, pero son los menos. Y hay partidos que tienen esos 90.000 o incluso los 20.000 sí, con personas que nunca realmente se afiliaron a ese partido, pero aparecieron afiliados. Esa es otra situación que se ha dado. Si hace algunas semanas nos percatamos que había un periodista que resultaba afiliado a un partido y él nunca se había afiliado. A ese ni a ningún partido. Sí, a partir de eso se giraron instrucciones a organizaciones políticas y ahora se está verificando firma por firma de las hojas de afiliación contra la base de datos del RENAP, donde aparece la huella, la firma y la fotografía. Claro. Las personas que no correspondan se van a cancelar las afiliaciones. Gracias, Leopoldo. Gracias, Mario, por habernos acompañado. Vamos a ir ahora con Juan Carlos Sandoval nuevamente a que nos comparta qué dicen las redes sociales, Twitter y Facebook con respecto a este tema. Juan Carlos. Quique, gracias, buenas noches, nos vamos a Twitter. Nos dice Juan, por favor preguntar por qué los partidos políticos tienen tan pocos afiliados, ya lo preguntaba Quique. Edson nos dice, no creo, por mi parte no votaría por ella, se ha hecho muy mala fama en estos 3 años, Eduardo debería de renunciar aunque no participe en nada, nos dice Eduardo. Rudy, definitivamente, pero que antes rinda cuenta a su estado patrimonial y todo lo que deba. Fernando, ¿acaso a las 5 dejan de cuidar, dejan de transar, deja de ser vicepresidenta? Es lo que se plantea en Twitter. Vámonos a Facebook, donde también tenemos otra serie de mensajes. Luis Alfredo nos dice, de hecho, funcionarios corruptos desgastados ya no deberían de estar, mucho menos volver a reelegirse, es lo que nos plantea Luis. Ricardo, deben de renunciar todos los funcionarios públicos que opten a un cargo político de elección, no solo en el Ejecutivo, sino también en las alcaldías. Es lo que nos dice Ricardo. Milcar, que respeten la ley, sí deben de renunciar, dice José. Daniela nos plantea, claro que sí. Y Gustavo, es un asunto de moral, deben de renunciar, pero la falta de moral hace que no lo hagan. Hasta aquí llegamos con los mensajes, nos vamos a los deportes y lo esperamos a las 10 de la noche junto con Quique Godoy y Estuardo Zapeta para el debate a través de las redes sociales. Los deportes